Listo. Entonces voy a iniciar la clase. El día de hoy vamos a hacer la clase de trastorno de equilibrio ácido-base. Dentro de la presentación, dígame si lo pueden ver. Lo tengo que presentar así porque tengo problemas a veces en el MI cuando pongo la pantalla completa, no coge todo o no ven que pase la siguiente diapositiva. Vamos a agrandarlo un poquito más, todo lo que pueda. Dentro de los acápites que vamos a ver algunos conceptos básicos, el trastorno de metabolismo, qué cosa es la acidosis, la alcalosis, las compensaciones, los gases arteriales y vamos a hacer los casos clínicos al finalizar. Cuando hablamos sobre el equilibrio ácido-base no podemos dejar de hablar sobre el pH. Y a veces vemos un AGA porque todo esto lo vamos a ver plasmado en un análisis de gases arteriales y decimos, ¿qué cosa es el pH? Bueno, parte del pH permite regular la vida celular. Todos nosotros estamos conformados por células y este pH permite el mantenimiento del medio interno para todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, es para todos los seres vivos. Y nosotros tenemos diferentes composiciones dentro de estas células, ¿no? Tenemos un requerimiento energético, nos alimentamos y justamente esta formación dentro de este equilibrio ácido-base, vamos a hablar mucho de los hidrogeniones, intervienen en estos procesos, en el catabolismo, en el anabolismo, en la formación de energía. Todo esto lo hablamos a niveles celulares, por supuesto, es parte importante dentro de la alimentación y la degradación de ellos es parte fundamental. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del pH y la regulación de ellos, vamos a hablar algunos conceptos básicos, ¿sí? Hablamos de ácido como toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones. Hablamos de base como una sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. En cambio, los términos de acidemia o alcalemia ya vienen a ser el aumento de concentración o la disminución de concentración de hidrogeniones. Cuando veamos los ejercicios, esto va a ser mejor explicado. El anión GAT, que es el que se encarga de neutralizar las cargas positivas y negativas que están dados por los cationes y aniones, va a ser parte importante, sobre todo en la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es el único estado ácido-base que tiene anión GAT. Entonces, sí es importante poder saber qué cosa es ella. Y no es más que una suma y resta de los aniones y cationes. Tres principalmente, sodio, cloro y bicarbonato. Pero cuando hablamos de estos aportes celulares o cambios a nivel celular, lo tenemos que ver desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Ya hemos dicho que el ácido es capaz de ceder hidrogeniones y la base es la que recepciona estos hidrogeniones, pero estos van a determinarse mucho en algún tipo de procesos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, lo vamos a ver en algunos tipos de sustancias, ¿no? Que estos ácidos se van a clasificar, igual que las bases, en fuertes y débiles. Y esto lo vamos a ver en algunos procesos celulares. Hay que recordar que nosotros al momento de ingerir una dieta, nuestra dieta está formada por carbohidratos, por grasas y está conformada por proteínas. En cada uno de nosotros es diferente el aporte que tenemos. Nos gusta probablemente más proteínas, más grasas, algunos. Vamos a ir viendo o carbohidratos en algunos de nosotros, pero comamos o lo que podamos ingerir dentro de los alimentos, todos ellos se van a degradar. Y es por eso que acá ellos, como han visto en la primera parte, son parte importante en este proceso celular. Y en este equilibrio ácido-base, nosotros el momento que comemos o ingerimos carbohidratos y grasas, por ejemplo,
un arroz, un poco de arroz, un poco de pan, que también estos tienen grasas, vamos a producir gran cantidad de CO2. Este viene a formar un ácido volátil y este se va a eliminar por los pulmones. Entonces, todo lo que sea a base de carbohidratos y a base de grasas, estos van a ser eliminados por los pulmones. ¿Mediante qué? Mediante la formación de CO2. Esto se va a metabolizar o se va a dar a nivel celular. Entonces, esto se va a dar como una formación a nivel del CO2 que lo vamos a eliminar por los pulmones. Hay que recordar que cuando nosotros respiramos, inhalamos el oxígeno y una vez que ya ha sido metabolizado a nivel celular, esta va a ser eliminada por medio de CO2. Pero nos falta ahí las proteínas. ¿Y qué es de las proteínas? El metabolismo de las proteínas van a producirse como ácidos, pero estos no son volátiles, pero también tienen que desecharse porque también son degradados. Estos no van a ser degradados por medio de los pulmones, sino por medio de los riñones. Cuando nosotros hablamos del equilibrio ácido-base, es fundamental dos órganos de nuestro cuerpo, el pulmón y el riñón. Y las proteínas son degradadas o se van a convertir en ácidos no volátiles. ¿En cuáles? Como el sulfúrico, el fosfórico, o pueden ser también bases como el bicarbonato, pero todos ellos son excretados por medio de los riñones. Esto me sirve a mí como entrada para ya poder explicar estos estados. Vamos a ver la parte metabólica y dentro de la parte metabólica dos estados, acidosis y alcalosis. Y estas van a ser específicamente metabólicas porque la parte pulmonar ya la han visto en ese segmento, ¿no? Y cuando hablamos de metabólico, no podemos dejar de hablar del riñón. Entonces, cuando nosotros decimos acidosis metabólica, vamos a hablar de que es un trastorno que se va a caracterizar porque vamos a disminuir en el bicarbonato y vamos a tener una disminución a nivel del PCO2. Sabemos que el PCO2, mientras más alto sea, porque es un gas volátil, es más ácido. Y mientras más bajo sea, va a ser más alcalótico. Y eso va a representar a la parte respiratoria. Pero al riñón, ¿qué lo va a representar? El bicarbonato. Mientras más alto sea, más alcalosis va a tener. Ahora, la acidosis metabólica, ¿qué puede producir? Va a estimular a los quimiorreceptores centrales y periféricos, estos a nivel de los vasos carotídeos. Ahí tenemos nuestros quimiorreceptores. ¿Y qué vamos a ver o cuáles son las causas que me pueden producir la acidosis metabólica? Básicamente, daño a nivel del riñón. ¿Dónde? Túbulos, glomérulos, y así vamos a ver las acidosis tubulares, que pueden ser proximales, distales. Hay que acordarnos un poquito de fisiología. Vemos los glomérulos, que dentro de su distribución tenemos a los glomérulos, dentro de la salida del glomérulo vamos a ver al túbulo colector, a las ADGL, al túbulo proximal, al túbulo distal, y estos van a ser los que van a fallar. Ahí tenemos daño a nivel de ellos y nos va a producir la acidosis tubular renal. ¿Qué más? Enfermedades metabólicas como la cetoacidosis diabética, que es el estado de gravedad dentro de la diabetes. Es una descompensación de la diabetes mellitus. La acidosis láctica también, que esta se va a producir a nivel celular. Cuando hay casos de hipoxia, no llega suficiente cantidad de oxígeno y eso tampoco no llega a nivel celular. Un paro cardíaco, deja de latir nuestro corazón por buen tiempo, no hay una oxigenación adecuada en nuestras células, las anemias que son muy severas, sobredosis de analgésicos, por ejemplo, o tomar algunos productos como el etilenglicol, que nos produce, que son algunos productos, por ejemplo, como para limpiar el colon, que los utilizamos para las colonoscopías, pero tomar en exceso nos puede producir una acidosis metabólica. Diarreas persistentes o alimentaciones parenterales continuas, eso permite que se haga un cambio a nivel celular. ¿Y qué presenta el paciente o cómo lo puede manifestar? Vamos a tener alteraciones a nivel de los órganos. En el corazón, por ejemplo, puede producirnos una taquicardia.
esta acidosis metabólica, que cuando un paciente está acidótico, pues va a tener, les va a decir, doctor, doctora, siento palpitaciones. Escuchamos con nuestro estetoscopio y lo que vamos a percibir es una taquicardia. Puede congestionarse, disnea, porque produce un edema pulmonar, un edema agudo de pulmón. Esa taquicardia, muchos de ellos por el estado de severidad, en los casos de acidosis metabólica severas, puede llegar a tener arritmias. El gasto cardíaco lo va a incrementar. Debido al edema agudo de pulmón, el paciente va a estar disneico, hay taquipnea. Taquipnea. El paciente también va a alterar, no solamente altera las células del corazón, del pulmón, también esto va a actuar a nivel celular cerebral y puede llevar consigo a un estado comatoso del paciente. Ahora, el único estado de la acidosis metabólica, el único estado del ácido base, perdón, que tiene anión GAT, y eso no se olvide, es la acidosis metabólica. El resto de estados, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria o la acidosis respiratoria, ninguno tiene anión GAT, solo tiene anión GAT la acidosis metabólica. Y en los valores que vamos a manejar van a ser de 8 a 12. Y como les dije, el anión GAT no es más que la suma y resta de aniones y cationes. Sodio menos cloro más bicarbonato. Eso nos debería dar valores de 8 a 12. Pero ¿qué sucede? Dentro del anión GAT nosotros vamos a tener dos tipos. El anión GAT que está alto, o sea, más de 12, con un cloro normal, y el anión GAT normal con un cloro elevado. Entonces, este es, por ejemplo, las causas de acidosis metabólica que tienen un anión GAT elevado, más de 12, con un cloro normal. ¿Y quiénes nos puede producir? Un estado metabólico que hemos conversado. La cetoacidosis diabética, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, la inanición a la falta de o la prolongación de ayuno, pero no el ayuno que al otro día no como, no, es ese ayuno prolongado, más de 7, 8 días que no se alimenta el paciente. Y dentro de ellas vamos a tener también a la acidosis láctica, y la acidosis láctica se divide en dos: las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A están en todos los estados de shock y las de tipo B básicamente en estados metabólicos, como por ejemplo en los pacientes con cirrosis hepática, que los vamos a ver, ¿no? Ahora, los otros tipos, estos son producidos porque el ácido es endógeno a nivel celular. En cambio, los otros son exógenos, es lo que yo voy a ingerir por fuera. Tenemos el metanol. El metanol es de uso industrial para limpieza o de algunos productos, pero ocurre que en algunos pacientes alcohólicos crónicos, cuando ya se quedan sin dinero, la opción que tienen o la mala opción que tienen y que se los venden dentro de muchas tiendas es el metanol. El metanol no es para consumo humano. El metanol da un olor a alcohol y que es muchas veces los disuelven junto con un poco de licor y da la característica, lo llenan. ¿Cuánto lo venden? A un sol. Y esto puede producir una ceguera total y definitiva, así como un daño renal severo. Hubo un tiempo, hace como 2, 3 años, donde se dan muchos casos por ingesta de metanol, jóvenes y adultos mayores, y veíamos, los pacientes nos llegaban a un estado de acidosis metabólica severa con bicarbonato. Lo normal es 24 menos 20, menos 2, más menos 2, o sea, 22 a 26. El paciente nos llegaba con 8, con 6, con 4 de bicarbonato. Muchos llegaban fallecidos, y los que llegaban a sobrevivir, porque llegaron a sobrevivir, sobre todo los más jóvenes, están ciegos y en diálisis perenne. Entonces el metanol es una sustancia que no es para consumo humano. El etilenglicol, estos son los anticongelantes que nosotros usamos para colocarnos cuando, por ejemplo, los tenemos para las vacunas y que algunas veces por error pueden ser consumidos
por alguna persona, ¿no? El exceso o uso de aspirinas, y cuando hablo de aspirinas no es de uno o dos, hablo de más de 20, 30 aspirinas, pueden condicionar una acidosis metabólica. Las insuficiencias renales también me hacen acidosis metabólica porque deja de funcionar el riñón. Y las otras que tenemos, como les decía, es la acidosis metabólica con anión GAC normal, pero con el cloro elevado. O sea, eso es de 8 a 12. Y acá vamos a ver cosas muy frecuentes, como por ejemplo las diarreas. Las diarreas en un paciente que tiene vómitos y diarrea, acidosis metabólica. Paciente que tiene diarrea, acidosis metabólica. Paciente que tiene vómitos, alcalosis metabólica. Es ya para nosotros ya es común esto. Pacientes que pueden tener fístula pancreática o fístula biliar, ¿qué significa? Un camino, una comunicación entre órgano y órgano puede producirme una acidosis metabólica. Acá de cajón el problema renal, la acidosis tubular renal, y acá vamos a ver las proximales. Estas son muy frecuentes. El uso de algunos medicamentos como inhibidores de la anhidrasa carbónica también puede producir una acidosis metabólica. O la acidosis metabólica del tipo 1, que es distal. Unos afectan al túbulo proximal y otros afectan al túbulo distal, pero ambas me dan acidosis tubular. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una acidosis metabólica? Lo que hacemos, bueno, personalmente vemos el estado del paciente. Un paciente que puede venir con compromiso del sensorio, un paciente que puede estar encefalopático, puede estar arrítmico, puede estar con palpitaciones, diaforético, está confuso, está disneico. Lo que hacemos es evaluar el estado de gravedad. Y para el estado de gravedad primero tenemos que compensar. Pensamos que puede ser acidosis metabólica. Perfecto, sacamos un AGA, que ahorita lo vamos a ver, y vemos si efectivamente es una acidosis metabólica. Tengo que ver el anión GAT, porque el anión GAT viene dentro de este análisis de gases arteriales y yo tengo que ver si este está aumentado o es normal. Y sobre todo, más que ver el AGA, es preguntar qué tuvo el paciente, hablar con la familia muy rápidamente y pensar, ¿sabe qué, doctor, doctora? Mi familiar tiene diarrea. Perfecto, esa es la causa. Entonces voy a encontrar el análisis es para confirmar la sospecha de lo que yo he conversado con el familiar o el paciente. Entonces me va a salir un anión GAT normal, porque la causa es una diarrea de un paciente. O no, doctora, ¿sabe qué? Mi esposo es diabético, pero él utiliza insulina, no hemos tenido dinero, hace muchos días no se coloca la insulina. Entonces pienso que puede ser una cetoacidosis, porque el paciente viene disneico, con una respiración, un olor a manzana que viene con el paciente, o no, ¿sabe qué? Mi esposo no está orinando adecuadamente, orina muy poco. Ah, eso puede ser de causa renal. Primero, escuchemos al paciente. Una vez que escuchamos al paciente y al familiar, veamos cuál es la causa o confirmemos nuestras sospechas clínicas y eso lo podemos confirmar con una. Ahora hablemos del otro estado importante dentro de esta parte metabólica y tenemos a la alcalosis metabólica. Hace un momento hablamos de la acidosis metabólica y hemos dicho que el bicarbonato estaba bajo, ¿no? En esta oportunidad, en la alcalosis metabólica, el componente principal es el bicarbonato. Y el bicarbonato acá se va a encontrar alto. Pero no nos olvidemos del pH tampoco. El pH, mientras más alto sea, más alcalótico es. Mientras más bajo sea el pH, más ácido es. Entonces acá voy a encontrar en la alcalosis metabólica un bicarbonato alto y un pH alto. ¿Y cuáles son las causas probables que me pueden condicionar a esta alcalosis metabólica? Pues el uso de diuréticos. En el uso de diuréticos nosotros vamos a tener una ingestión alcohólica probable en poca cantidad. Ojo, que puede producir más que ingestión alcohólica es los vómitos que podrían producir por esta ingestión.
¿no? Consumir en exceso bicarbonatos y ojo, hay pacientes que consumen bicarbonato de manera diaria. Hay pacientes que les voy a decir, doctor, yo tengo gastritis y mi comadre me dijo que puedo tomar el bicarbonato de manera diaria, entonces ingieren el bicarbonato. Luego, vamos a ver, dentro de la transfusión de sangre almacenada, hay que acordarnos que tiene citrato de potasio. Y estas van a producir también por las cantidades que tiene citrato y a veces cuando tenemos que hacer una transfusión masiva en un paciente que puede estar chocado, en un paciente que puede estar con aplasia medular que necesita grandes cantidades, pues a estos tipos de pacientes hay que ver la cantidad de citrato porque el citrato puede condicionar a una alcalosis metabólica. Pérdidas gastrointestinales, los que hablábamos, los vómitos continuos, los vómitos, ojo, solo vómitos. Cuando vienen vómitos y diarrea, es acidosis. Pero la persistencia de vómitos sí permite el estado de alcalosis metabólica. ¿Y qué vamos a ver dentro del cuadro clínico? Vamos a ver convulsiones, probablemente en los estados más severos. Cuando vemos un paciente con convulsiones, no pensemos que todo es orgánico, que puede ser epiléptico. La alcalosis metabólica severa puede condicionar a un estado de convulsiones, a tener alteraciones en los reflejos, hiperreflexia, dolores de cabeza persistentes, alteración en la respiración, puede estar disneico el paciente. Y acá dentro del diagnóstico, así como vamos a tomar electrolitos en sangre, también tomamos electrolitos en orina y los electrolitos en orina es muy importante porque algunos electrolitos en orina nos van a indicar a nosotros la pérdida del sodio, la pérdida del potasio, la pérdida del cloro, nos van a indicar justamente para saber, porque van a haber causas renales y extrarrenales. Y estas, si las pierdo en gran cantidad, definitivamente el daño va a ser renal. Aquí también un fluxograma de cómo podemos tener, pero lo primero es escuchar al paciente, es escuchar al paciente y escuchar al familiar. ¿Qué nos dice? Nos puede decir, ¿sabe qué, doctor, doctora? Mi familiar ha estado con vómitos persistentes, de repente vino con un cuadro de pancreatitis, el paciente en las causas extrarrenales viene con un cuadro de pancreatitis y la causa son los vómitos y esto es algo agudo, mejoramos la causa y el estado mejora, pero van a haber situaciones o enfermedades donde probablemente no sea tan aguda la causa, pueden ser más crónicas y para eso nosotros utilizamos los electrolitos en orina. Y cuando vemos que la causa puede ser las pérdidas, por ejemplo, del cloro, y que me da un mejor marcador para el estado del bicarbonato, de la alcalosis metabólica, es el cloro. Cuando vemos que la pérdida es en orina, porque es más de 40 equivalentes que yo encuentre de cloro en la orina, esa yo tengo que pensar si el paciente tiene una presión adecuada o no para poderme guiar. Si el paciente tiene una presión adecuada, yo puedo pensar en el uso de diuréticos, pero para eso le hicimos la historia clínica y le preguntamos si había algún diurético dentro de la medicación que el paciente toma. Muchos de los pacientes que son hipertensos traen consigo algunas tiazidas y eso podría ocasionar una pérdida continua. Entonces, preguntemos al paciente. Ya los casos más raros ya son algunos trastornos de electrolitos, como hipercalcemia, el síndrome de Baker, por ejemplo. Y en los casos que yo tenga, por ejemplo, la hipertensión, que el paciente sea hipertenso, ver la posibilidad de un dosaje de aldosterona, ¿no? Que son ya causas más condicionadas a algunos efectos de otros órganos, como por ejemplo un síndrome de Cushing, también podría ocasionarme una alcalosis metabólica. Y cuando vemos que la causa no es específicamente por la orina, sino que puede ser que el cloro no lo pierdo por la orina, también voy a ver las causas gastrointestinales y también las causas renales, pero en menor cantidad con la pérdida de cloro. Y las causas gastrointestinales vamos a tener los vómitos, vamos a tener las causas renales
al utilizar algunos medicamentos, como por ejemplo la penicilina, que escuchamos que a todo el mundo se le puede colocar y que cada vez viene el paciente que tiene un dolor de garganta y pide, colóqueme una ampolla, el uso de penicilina podría ocasionarnos una alcalosis metabólica. Y esto es porque definitivamente yo tengo una pérdida de ácido a nivel del riñón, pero esto puede ser de manera aguda o subaguda hasta que vaya pasando el efecto, se vaya revirtiendo el proceso de este medicamento. Dentro de las alteraciones primarias, nosotros vemos 4 estados. Las respiratorias y las metabólicas. Las respiratorias no las voy a tocar, pero sí las metabólicas, y vamos a ver las alcalosis y las acidosis. Acá tengo un mapa ácido de Boyce en donde me da el pH y me da como límite medio un pH de 7.40. 7.40. Hacia la izquierda todo es acidótico y hacia la derecha todo es alcalótico. En las respuestas compensatorias, y acá esto sí es importante, vamos a valorar si yo tengo mi respuesta primaria es mi acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Que mi desorden inicia en el riñón y el pulmón es el que trata de compensar, y son los estados donde tengo acidosis, el otro empieza con alcalosis para tratar de equilibrar. El tiempo de respuesta, por ejemplo, en una acidosis metabólica puede variar de 12 a 24 horas. Y en la alcalosis metabólica, para tratar de compensar el riñón, pues se vuelve más ácido. Ahí es irregular, puede durarme horas, días, semanas, dependiendo la causa. Este es un cuadrito que es importante porque es los trastornos primarios y saber si hay un trastorno doble adicional. Este es el AGA. Ese es el análisis de gases arteriales que todos ustedes deben conocer o que van a conocer en este capítulo. Y el análisis de gases arteriales yo lo he dividido en 7 partes para que sean muy didácticos poderles explicar, ¿no? Donde al inicio vamos a ver el valor de gases arteriales, donde va a estar el pH, el PCO2, que es la presión del CO2 en sangre, y la presión de oxígeno en sangre, ¿no? Luego los valores de oximetría, donde vamos a ver ahí el hemoglobina, hematocrito, los valores de electrolitos, donde está el sodio, cloro, potasio, calcio, los valores de metabolitos, como la glucosa y el lactato, y en el número 5, los valores corregidos por temperatura. Yo siempre le digo a los chicos, porque esa clase siempre las doy a mis internos y a mis residentes, si el paciente está con fiebre, 2 cosas que tienen que ponerles cuando pedimos AGA. Primero, el FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno. Lo normal en esos momentos, todos ustedes y yo estamos a FIO 21, pero cuando hay oxígeno hay que ponerle cuál es el FIO que se coloca en el oxígeno, en la orden que vamos a pedir. Y segundo, la temperatura. Cuando un paciente tiene fiebre, el pH va a ser más ácido. Pasa la fiebre y el pH cambió. Entonces tienen que poner la temperatura en el momento que le estén tomando el AGA a los pacientes. Y si es así que el paciente tiene fiebre, yo voy a mirar este ítem, no miro el primero. Miro el quinto, porque el paciente estaba con fiebre o estaba hipotérmico. Tengo que ver ese ítem y ese es el que me va a ayudar o me va a guiar para poder hacer mis correcciones. Luego el estado de oxigenación y el estado de ácido base. ¿Cuáles son los valores normales? Y acá ya vamos empezando ya. Vemos el pH, yo tengo una memotecnia. El pH 35 a 45, o sea, 7.5 y 7.35 a 7.45. El PCO2 igual tiene 35 a 45. El sodio es 135 a 145. Y la presión de oxígeno, presión, ojo, y acá no se equivoquen, es una presión de oxígeno es de 80 a 100. Vamos a ver los valores de bicarbonato, que es 24 más menos 2, por eso es de 22 a 26. El exceso de bases, que también vamos a explicarlo en el ejercicio, que es de menos 2 a 2 lo normal, y eso también va a indicar proceso respiratorio. Y el anión GAT, que es de 8 a 12, que es la resta y la suma de estos cationes y aniones. Lo normal de 8 a 12. Entonces, ¿cómo son los pasos para poder leer un AGA? Pues muy sencillo. Primero,
tenemos el AGA. Primero escuchamos al paciente. Lo primero que tienen que hacer es escuchar al paciente y lo que dice el paciente y la familia. Segundo, pedimos el análisis de gases arteriales. Para mí es lo más maravilloso porque en 5 minutos tengo o valoro su estado metabólico, su estado de oxigenación, su estado electrolítico del paciente. A nivel de ventilatorio y sobre todo a nivel de sangre. ¿Qué hago? Veo el pH. Primero saber si es acidemia o alcalemia o eudemia. ¿Qué cosa es eudemia? Cuando el pH tiene los valores normales. Si el pH es más alto, es alcalótico, y si el pH es más bajo, es acidótico. O si el pH tiene los valores normales, se llama eudemia. El segundo paso son los que voy a ver, dos cosas que voy a ver importantes, el bicarbonato y el CO2. Si estos están normales, si tengo un pH normal, tengo un bicarbonato normal y un PCO2, en ese AGA, el equilibrio ácido-base es normal. Pero si uno de los tres es irregular o no está dentro de los valores, eso no es normal. Si uno de los tres no está normal, tengo un disturbio. Entonces, yo tengo que ver si mi bicarbonato está bien o no. Y si uno de ellos está fallando, pues ese es el disturbio primario. Y luego vamos a ver qué pasa si tengo los dos que están alterados. Perfecto, una vez que hallé el disturbio primario, si uno de ellos es el que está alterado, yo tengo que decir, ¿es respiratorio o es metabólico? Si es respiratorio, tengo que saber si es agudo y crónico. Eso lo tengo que saber si el proceso del paciente ya pasó las 72 horas o no ha pasado las 72 horas. Pero eso ya lo vieron en respiratorio. A mí el que me importa en estos momentos es el metabólico. Cuando el disturbio es metabólico, yo tengo que saber si es acidosis o es alcalosis. Alcalosis, perfecto, queda ahí. Pero cuando es acidosis metabólica, la acidosis metabólica tiene apellido. El apellido es anión-GAD. La acidosis metabólica nunca puede estar sin anión-GAD. Recuerden eso. Y una vez que ya yo hallé cuál es mi disturbio primario, yo tengo que saber si es mixto o es simple, o sea, es único. Es uno solo, una acidosis metabólica pura, una alcalosis metabólica pura. Y luego ver si tengo un tercer disturbio. Aquí, por ejemplo, ¿cómo vemos el pH? Vamos a agrandar un poquito y vamos a dirigirnos acá. Aquí vemos el pH. Si mi pH menos de 7.35, entonces si mi PCO2 es más alto, y acá, recuerden, pH más bajo es acidótico y el CO2 es un gas ácido. Mientras más alto sea, más acidosis es. El bicarbonato, en cambio, es alcalino. Mientras más alto, más alcalino es. Entonces, si yo tengo un pH de 7.35, es ácido, es una acidemia. Y acá, si yo tengo un PCO2 más de 45, es acidosis respiratoria. Y si tengo un bicarbonato bajo, es acidosis. Lo mismo en pH más de 7.45, acá es alcalótico. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo un pH normal? Cuando tengo un pH normal, pues, si yo tengo un PCO2 y un bicarbonato normal, eso es normal. Ojo, solo el equilibrio ácido básico. Puede ser que la glucosa esté en 50, eso está alterado. Puede ser que el sodio esté alterado, pero el equilibrio ácido base está normal. Pero ¿qué sucede si uno de ellos no es normal? Ya estamos hablando de anormalidad o disturbio electrolítico, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué sucede? Este es mi segundo paso. Saber cuál es mi disturbio primario. Muy bien, ya sé cuánto es mi pH. Si, por ejemplo, mi pH es menos de 7.35, acá es 7.35, yo tengo que saber cuál es el que está fallando. El bicarbonato es el que está abajo. Entonces es una acidosis metabólica. No, el PCO2 está alto. Entonces es una acidosis respiratoria. Lo mismo para cuando tengo un pH más de 7.45.
el bicarbonato está alto. Ah, entonces el disturbio primario es una alcalosis metabólica. El disturbio primario es el bicarbonato. O no, el PCO2 está bajo. Entonces el disturbio primario es la alcalosis respiratoria. Aquí no voy a entrar en detalles porque esto lo han visto, agudo crónico, 72 horas es el tiempo de corte entre agudo y crónico. Ya, esto ya lo han visto en respiratorio, pero vamos acá al metabólico. Y en el metabólico no nos olvidemos, estas son las causas de acidosis o alcalosis metabólica. Si es acidosis, si el problema es metabólico y si es acidosis, yo no lo puedo separar del anión GAT. Ahora, el anión GAT puede tener alguna alteración cuando el paciente tiene hipoalbuminemia. En la hipoalbuminemia tengo que hacer una corrección porque el anión GAT va a disminuirse por cada gramo. Lo normal dentro de la albúmina es de 3.5 a 5.5. Si yo tengo un paciente con hipoalbuminemia, tengo que corregir el anión GAT. Eso sí, recuerden, esa corrección se tiene que hacer para poder ver el disturbio. Entonces, las causas, yo me voy a ver sobre todo lo que es metabólica, dentro de la acidosis metabólica y alcalosis metabólica, que ya lo hemos conversado. Vamos a ver si el disturbio es simple o mixto. Muy bien, yo ubiqué cuál es mi disturbio primario. Entonces, tengo que ubicar si mi disturbio es mixto o si es simple. Y aquí voy a ver la acidosis metabólica. Y acá en la acidosis metabólica voy a ver mi PCO2. Si yo descubrí que mi disturbio primario es la acidosis metabólica, voy a usar una fórmula que voy a pasarles en un momento. El PCO2 esperado es igual al bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la fórmula de mi PCO2 esperado. Estas son las fórmulas de compensación. Sáquenle foto, véanla, pero eso es lo que necesito para poder hacer el ejercicio. Porque esas son las fórmulas para ver si hay trastorno doble o si es puro. ¿Quién me da la compensación? Es el pH. Vamos con el ejercicio, porque ya me falta poquito. Varón de 19 años acude a emergencia porque se encontraba desorientado. Le colocan una máscara de oxígeno, le toman los signos vitales. Le ponen un monitor cardíaco y ven que su hermano les dice que él es diabético tipo 1. No se administró insulina 3 días. Él es estudiante, vamos a poner que es un estudiante de la Ricardo Palma de Medicina y que ha estado sometido a mucho estrés. Tiene parciales en la universidad, pero se ha dado cuenta que durante las últimas horas tiene dolor abdominal, hay sed, hay mucha sed y hay náuseas. Y revela que su flujo urinario ha aumentado desde hace 2 días. Hay poliuria. Entonces, el examen físico no hay ningún trauma, la temperatura es normal, la piel está seca, presenta poliuria, confirma lo que les digo, taquicárdico el paciente, diaforético y aumenta la respiración, frecuencia y profundidad, está polineico. Y cuando le sacan una glucosa, el examen, la cantidad de glucosa que le sale es de 500. Y estos son los valores, sacan un AGA inmediatamente y esto es lo que encuentran. Una glucosa de 500, un pH en 7.24, un PCO2 en 24 y un bicarbonato en 11.5. Acá hablamos de un exceso de bases. Un sodio en 142, hay hiponatremia, un potasio en 2, hay hipocalemia y un cloro en 90. Entonces, vamos a desarrollarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo paso a paso. Yo les dije que el primer paso es descubrir si hay acidemia o alcalemia. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Pues antes de ver si es acidemia o alcalemia, es ver cómo se llama. Si el pH está alterado, es acidemia o alcalemia. Entonces, cuando nosotros damos un nombre, es acidemia, más que alcalosis o acidosis, es acidemia. Vemos el pH como acidemia. Y vemos que el pH es 7.24, es acidemia, porque lo normal es de 7.35 a 7.45. Entonces, acá el pH está en acidemia.
pero quiero confirmarlo. ¿Quién me dice este AGA está compensado o no? El pH. Las fórmulas que le he pasado es para ver trastorno doble. El pH, muy bien. Entonces, ¿cómo lo confirmo? Una fórmula de confirmar que efectivamente mi AGA está en acidemia es con esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es lo que hago? Simplemente reemplazo los valores. Y al reemplazar los valores me sale este 7.30. Pues sí, me confirma que efectivamente tengo una acidemia con este paciente. ¿Por qué? Porque los valores del pH es de 7.35 a 7.45. Me confirma esta ecuación que efectivamente el paciente está en acidemia. Acá, como el pH no está en valores normales, no está compensado. Me voy al segundo paso. En el segundo paso, yo tengo dos trastornos. Tengo un PCO2 que está en 24 y un bicarbonato en 11.5. ¿Cuánto es el valor del PCO2? 35 a 45. Está en 24. Entonces, ¿qué cosa es? El PCO2, mientras más alto sea, más ácido. Y mientras más bajo sea, más alcalótico. Entonces, ¿qué tengo? Voy a tener un bicarbonato, voy a tener una alcalosis respiratoria. Tengo un bicarbonato que está en 11.5. Lo normal es 24 más menos 2, o sea, 22 a 26. Este está muy bajito, entonces es una acidosis metabólica. Ya tengo, significa que acá aparentemente tengo un trastorno doble. Y este trastorno se debe dar porque uno compensa al otro. Mi pulmón está compensando al riñón o el riñón compensa al pulmón. Entonces yo tengo que saber cuál es mi disturbio primario y para saber cuando tengo un trastorno doble en el AGA, yo tengo que saber cuál es el primario y para eso me sirve el exceso de base. ¿Se acuerdan que yo acá en el ejercicio les doy exceso de bases? Ese exceso de bases lo voy a utilizar acá. ¿Qué cosa es el exceso de bases? El exceso de bases es un buffer que me permite saber cuál es mi trastorno primario. ¿Cómo así? Si mis valores están en menos 2 a 2, mi trastorno primario es el respiratorio. Pero si mi exceso de bases está en ambos extremos, desde 2 hasta el más infinito, es metabólico y metabólico alcalótico. Y si mi exceso de bases está en menos 2, menos 3, hasta el menos infinito, también es metabólico. Pero como es negativo, es acidótico. Entonces, yo tengo un valor de menos 10 y menos 10 me indica que mi trastorno primario es el metabólico. Como es negativo, es una acidosis metabólica. Quiere decir que mi trastorno primario es mi riñón y el pulmón está tratando de compensar por medio de esa alcalosis. Ese incendio que tengo en el riñón, el pulmón está tratando de echarle agüita para tratar de calmar ese incendio que tengo. Muy bien, ya determiné cuál es mi trastorno primario. Mi trastorno primario es el riñón, es metabólico. ¿Qué dije? Que la acidosis metabólica nunca va sola. Va acompañada. ¿Por quién? Por el anión GAD. Y el anión GAD simplemente reemplaza. Es sodio menos cloro más bicarbonato. Reemplazo los valores que yo tengo dentro del caso del paciente. 142 menos 90 más 11.5. ¿Cuál es el valor normal? De 8 a 12. ¿Cuánto tengo? 40. Ese anión GAD está elevado. Y el cloro lo van a considerar normal desde 90, en algunos hasta 102, hasta 105. Este 90 es normoclorémico. Entonces es una acidosis metabólica
con anión GAT elevado normoclorémico, no compensado porque el pH no está en los valores normales. Mi quinto paso, quiero saber si tengo un trastorno agregado. O sea, quiero confirmar si efectivamente a esa acidosis metabólica me está compensando esa alcalosis respiratoria. Perfecto, entonces, ¿qué hago? Reemplazo lo que les dije hace un momento, tómenle foto, la fórmula. La fórmula es la acidosis metabólica porque ese es mi trastorno primario. Es PCO2 esperado igual al bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Y qué me dice? Si mi PCO2 del paciente es igual al PCO2 esperado, es una acidosis metabólica, ahí es pura, perdón, no es compensada, ahí es pura. Y si mi PCO2 del paciente es menos del PCO2 esperado, yo hablo de una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, es mixta. Entonces, hacemos el ejemplo. ¿Y qué me sale? Me sale en el PCO2 esperado, me sale de 23 a 27 los valores. ¿Por qué? Porque acá me habla de 11, acá me habla más 8 y acá es más menos 2. Acá faltó más menos 2, más menos 2. Entonces, cuando nosotros efectivizamos los valores, vamos a ver que dentro de los valores tenemos al 23 hasta el 27, porque mi resultado sale 25 y como es más menos 2, menos de 25 menos 2, 23 y 25 más 2, 27. ¿Y cuánto es el valor del paciente? El valor del paciente es 24. El valor del paciente al inicio del ejercicio, esto es PCO2 24. Entonces, el valor del PCO2 lo tengo entre 23 y 27. Sí, sí lo tengo. Entonces, ¿qué cosa es el valor del paciente? Acá me dice que si el PCO2 del paciente es igual al esperado, yo tengo una acidosis metabólica. Aquí es pura, pura, no es compensada, es pura, pura. Pero acá junto todo el ejercicio, tengo una acidosis metabólica pura, anión GAT elevado, con cloro normal o normoclorémico y por el pH es descompensado. Y acá les dejo dos casos clínicos, ya, para que puedan tenerlos y que puedan ayudar a resolverlos. ¿Con qué lo pueden resolver? Son los corregidos, el bicarbonato corregido, ¿no? Y con eso concluimos, chicos, la clase. Muchas gracias. ¿Preguntas? O creo que hay clases con el siguiente médico, ¿verdad? Sí, doctora, hay otra clase. Sí, doctora. Muchas gracias.